Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que nos da, que te da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad, chance para cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Es mi deseo y oración que este día podamos aprovechar este tiempo para poder hacer arreglos de nuestra vida con el Eterno, el que ama tu vida, el que solo te quiere bien. 2 sesiones anteriores hablamos entonces del árbol de la vida, parte 1, y prometimos que en la próxima sesión desarrollaríamos y terminaríamos el tema con el árbol de la vida, parte 2. Allí, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, cuando nuestro Creador, cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la semana de la creación, estaban ordenando, creando, arreglando este planeta para que tuviera todo el ambiente propicio para que el ser humano y las criaturas que Dios iba a crear se desarrollaran y vivieran acá felices. También creó los árboles. Leamos por favor allí en Génesis capítulo 2, versículo 9. Dios, el Señor, había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que allí encontramos el primer momento cuando Dios mismo, después de decir de que haya plantas, árboles que tengan fruto y semillas en el planeta Tierra y sean para alimento. Y también aquí registra el versículo 9, para hermosear el paisaje. También dice que creó 2 árboles, el del conocimiento del bien y del mal y también el árbol de la vida. Quiere decir entonces que desde allí mismo, desde Génesis, existe entonces el árbol de la vida. Ahora, vimos también que entre las características de un árbol es que tiene que tener sus raíces, su tallo, ¿verdad? Sus ramas, y ya algunos dedicados al follaje, que es a la forestación, reforestación, otros a esas flores llamativas y exuberantes, con aromas exquisitos, otros para fruto. Las características de los árboles, según ahí en las Sagradas Escrituras, número 1, fueron creados por Dios. Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Notas entonces, en el tercer día Dios creó los árboles. Génesis 2:9. Hizo Jehová Dios, ¿verdad?, de la tierra todo árbol delicioso, a la vista bueno, también para comer. Allí en Apocalipsis 22, 1 y 2 también dice que en medio de la calle, de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 19 también señala una advertencia bien dura. La vamos a leer al final. ¿Qué pasa con aquellas personas que omitimos o le agregamos también a las Sagradas Escrituras? También los árboles, según la palabra de Dios, son de variedades fijas. Génesis 1, 12 y 29. También los árboles pueden ser injertados, ¿verdad? No solo por semillas. Allí en las Sagradas Escrituras encontramos el apóstol Pablo hablando de los injertos, que tú y yo, todas las demás naciones, somos injertos en el olivo, que es
que era el pueblo de Israel, Romanos 11, 23 y 24. Y aún ellos, hablando de los israelitas, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? También, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, los árboles son usados para sombra, ahí Génesis 18:4, para sepultura. Encontramos ahí a una de las criadas que ayudaban a la esposa de Jacob, Rebeca, ¿verdad? En Génesis 35:8, como alimento, Deuteronomios 20:19 al 20. Cuando sities alguna ciudad, les ordenó el Eterno, o pelees, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás. Pero también dijo que el árbol que no lleva fruto podrá ser destruido y utilizado, ¿verdad? Ya sea para combustible, para leña, o también para baluartes. Los árboles también, su madera se usa para cruces, como en Hechos 5:20, edificios. Y también, tristemente, para la idolatría, como lo señala ahí Isaías 44:14 y 17, ¿verdad? Algunas personas tallan por allí algunas imágenes y le rinden adoración, tristemente, ¿verdad? Y para combustible también pueden ser utilizados. Allí leímos en las Sagradas Escrituras que las hojas de este árbol de la vida tienen propósitos especiales, ¿verdad? No sé si tú te recuerdas allí en la escuela, cuando estudiábamos, ¿verdad? Las hojas. Dijimos que ninguna hoja es igual. Dios es tan inmenso y poderoso que es detallista, ¿verdad? Ni siquiera las hojas son iguales unas a las otras. Por su forma, las hojas pueden ser acorazonadas, sagitadas, reniformes, lanceoladas, aovadas, lobuladas, entrantes, recortadas. Y aprendíamos también que por el borde las hojas podrían ser borde foliar, que es un elemento distintivo, ¿verdad? Que puede ser enteros, lisos, crenados, dentados, con pequeños picos, aserrados, doble cerrados, bordes espinosos. Los árboles, en ellos se puede notar el tamaño y la edad. Las especies más altas se encuentran con estas especies de las secuoyas sempervirens a 115 metros, como 56 metros, ahí en el Parque Nacional en California, el Redwood, el Eucalyptus regnans, 99,6 metros de altura. Al sur de Hobart, en Tasmania, Australia, se encuentra este árbol. Por su longevidad, ahí encontramos la secuoya. Puede llegar a vivir, algunos dicen, de 2,000 hasta 3,000 años. Pinácea, propio de las altas montañas. También encontramos el drago canario, que puede vivir de 500 a 600 años. Los árboles más antiguos, su antigüedad se determina, o lo determina esta rama, ¿verdad?, del conocimiento que se llama dendrocronología, o crecimiento de los anillos, ¿verdad?, que están dentro de la madera. Los árboles más antiguos, ahí encontramos, ¿verdad?, en las montañas blancas de Estados Unidos, en California, el pino longevo. También, y se estima que, dicen que nació desde hace como más de 3,050 años antes de Cristo. El pino longevo. En el condado, allí mismo en California, nacido, dicen, hacia el año 2832 antes de Cristo. Por el gruesor también los árboles son más fáciles de medir que en su altura, ¿verdad? Allí en Sudáfrica se encuentra el boabad africano, 15,9 metros. También en México, aquí cerca, ¿verdad?, está el árbol de Tule, 11,62 metros, en Santa María del Tule, Oaxaca. Pero el árbol más grande del mundo es el
Hyperion. Su altura asciende a 115,85 metros y está ahí en el Parque Nacional de Redwood, California. También en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos una variedad de árboles que se mencionan, ¿verdad? El mirto, el sicómoro, el sauce en Isaías 44:4, el roble ahí mismo en Isaías 1:30, la palma, Éxodo 15:27. Encontramos también la granada, el higo en Deuteronomios 8:8, el fresno, Isaías 44:14, el enebro en Primera de Reyes 19:9 y así sucesivamente, el abeto, la acacia en Éxodo 36:20. Así que una diversidad de árboles. Y nos preguntamos, ¿qué tipo de árboles podría sembrar yo? ¿Podría plantar que dan mayor oxígeno? No todos los árboles son grandes productores de oxígeno. Hay unos mejores que otros. Pero el árbol acá que, de acuerdo a los entendidos en la materia, han encontrado que produce la mayor cantidad de oxígeno es el árbol kiri, Paulonia tormentosa o árbol emperatriz, originario allí de China. Pero también tenemos las acacias, el pino carrasco, el pino piñonero, la jacaranda, el olmo, el pino jalapensis. Nosotros allí del pueblo donde yo soy, allí tenemos muchos pinos de este tipo. Son extraordinarios, ¿verdad? El más descontaminante del mundo es el kiri, o árbol emperatriz. Así que ya cuando tú vas a plantar un arbolito, ¿verdad? Tienes que pensar para qué lo quieres dedicar. Y algunos también han señalado que se necesita por lo menos un árbol por cada 3 habitantes para respirar un mejor aire. Y otros señalan también que se necesitan entre 10 a 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. 15 árboles para absorber el dióxido de carbono que emitimos todos los días. Y esto dice allí Bruce Logan, que es el director de Energía y Medio Ambiente, allá en el 2021, mencionó esto, que se necesitan de 15 árboles para absorber el dióxido de carbono que emitimos nosotros todos los días, en función de los alimentos que comemos, hasta la forma como comemos, cómo preparamos los alimentos influye para lanzar más dióxido de carbono. Así que Dios a nosotros, a los hijos y a las hijas de Dios, nos ha dotado de sabiduría para que también veamos que nuestro comportamiento, nuestra manera de proceder con la naturaleza influye también en el deterioro de la misma o en la conservación de esta. En la Biblia así encontramos que un árbol representa a los justos, como allí en el Salmos capítulo 1 que leímos en la sesión anterior, la parte 1, ¿verdad? Que es bienaventurado, es feliz, 7 veces bendecido, el hombre, la mujer, el joven, el caballero, la señorita, el niño, que medita en la ley de Jehová, se deleita en ella. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Maravilloso, ¿verdad? También está descrito, el árbol representa la vida del creyente, allí como dice Proverbios 11:30, sabiduría. Proverbios 3:8 dice, es como un árbol de vida para los que comen de su fruto. Los que participan de él se alegran y se refrescan. Echan mano de la sabiduría. También el árbol representa el carácter básico, así como dice ahí en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Versículos 11 al 19. Un buen árbol produce buen fruto, pero un mal árbol lleva frutos malos. Un buen árbol no puede dar mal fruto y un mal árbol no produce buen fruto. Recordemos entonces que todo árbol que no produce un buen fruto tendrá que ser cortado y usado como leña. Esto es triste, ¿verdad? Porque nos deja ver claramente que debemos de trabajar en nuestro carácter, nuestra manera de ser. Y la manera de trabajarla es entregando todo a Jesucristo, sin reservas, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra
en nosotros. El cielo quiere hacer una obra maravillosa en tu vida y en la mía, pero es tu decisión si se va a permitir o no se lo vas a permitir. Te invito a que le permitamos a Dios, al Espíritu Santo, hacer esa obra maravillosa que solamente Él puede hacer en tu vida, pero hay que permitírselo, ¿verdad? Prosperidad continua también es una representación de árbol en las Sagradas Escrituras. Isaías 65:22 dice: plantarán viñas y comerán de su fruto, y el pueblo será como árbol que no muere. También árbol representa juicio, ¿verdad? Lucas 23:31. Si los pecados del mundo traen este sufrimiento sobre mí, un árbol verde e inocente, ¿qué le sucederá a los pecadores impenitentes, que son árboles muertos? Digo el mismo Jesucristo. Vida eterna. El árbol también representa vida eterna. Y este es del árbol que nos atañe para este momento. De acuerdo al autor del libro de Génesis, induce a situar el jardín del Edén. Muchos lo han situado, ¿verdad? Allí en el Mesopotamia, es decir, en el actual Irak. Otros hablan que este jardín del Edén estaba allí entre Tanzania, ¿verdad? Otros también han descrito que estaba más allá por el Sudáfrica, en Arabia Saudita. Para nosotros será bien importante esto de ubicar dónde estuvo el jardín del Edén, dónde estuvo el árbol de la vida. Vamos entonces a relatar, a estudiar un poco. ¿Para qué sirve el árbol de la vida? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está ahora actualmente? El jardín del Edén no era parte de esta creación. El relato de Génesis no menciona que Dios haya creado un jardín del Edén. Por otro lado, tenemos un registro bíblico donde se dice que el Edén era una porción del cielo que había descendido. Ya dijimos, descender es bajar y ascender es subir. Entonces, hay un registro bíblico, varios registros bíblicos. Vamos a leer en donde se nos señala que el Edén era una porción del cielo que había descendido, había bajado a la tierra. Esto fue después de la creación. Esto está implícito, veámoslo, a través de estos pasajes. Leamos ahí en Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 y 14. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunco, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo, dice el Eterno, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Quién fue creado primero? ¿Adán y Eva o Luzbel o Satanás? ¿Sabes que fue Satanás? Y cuando esta descripción de Ezequiel capítulo 28 está hablando de la creación de Satanás, y ahí dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces quiere decir que ese jardín del Edén donde estaba el árbol de la vida que se describe en Génesis ya existía en el cielo, porque Satanás fue creado primero que Adán y Eva. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el ser humano fuera expulsado de sus agradables senderos, señala la escritora americana Elena de White. Ahí en Génesis 4:16 dice: de manera que Caín dejó el área cercana al jardín del Edén, donde sus padres vivían, y viajó hacia el este para establecerse ahí, errante. El apóstol Pablo, por su parte, nos dice
que en una visión fue él llevado al paraíso, al tercer cielo. Por favor, leámoslo, acompáñenme allí en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos. Segunda de Corintios, capítulo 13, capítulo 12, versículos 3 y 4. Reza las Sagradas Escrituras. Como sucedió todo, es un misterio, pero sucedió. Las cosas que vi y oí mientras estaba en el paraíso, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, no son imposibles de describir con palabras. ¿Cómo desearía, dice el apóstol, tener el lenguaje celestial para contárselas? Pero aun si yo pudiera hablar y ustedes pudieran entender ese idioma, no se me permitiría decirles todo lo que vi. Eso lo dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que él fue, y no sabe si fue en visión o en su cuerpo físico o cómo, pero fue allá al paraíso. Entonces, si tú notas lo que escribe esta escritora americana, Elena de White, que antes del diluvio Dios tomó el huerto, ¿verdad? Tomó el árbol de la vida y lo llevó al cielo. Y allá está en el paraíso de Dios. Yo no sé si tú lo crees. No tienes tampoco por qué aceptar lo que yo digo, pero puedes leer en las Sagradas Escrituras y verás que cuando Satanás fue creado, ya existía ya en Edén, en el huerto de Dios. Estuviste, dice. Ya existía. Entonces quiere decir que esa parte especial, linda, donde Adán y Eva, nuestros primeros padres, se encontraban con Dios, era un lugar especial que había sido puesto por Dios, había sido traído, que ya existía en el cielo. Pero ¿qué pasó entonces, antes del diluvio? Dios lo tomó y lo llevó. Y allí está el paraíso, y en el paraíso está el árbol de la vida. Bendito sea Jehová. Nosotros lo podemos leer también ahí en las Sagradas Escrituras, que allá está el árbol de la vida. Y estuvo también allí, aquí, en el planeta Tierra. Entonces, es una evidencia contundente que el jardín del Edén fue traspuesto al cielo. Pero cuando el planeta Tierra sea restaurado nuevamente, el jardín del Edén descenderá junto con el árbol de la vida. Leamos. Allí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Yo voy a leer ahorita, si me permites, bueno, voy a leer de las dos versiones. Voy a leer de la Biblia Reina Valera, aquí en el capítulo 22, versículo 2. Reza las Sagradas Escrituras. Voy a leer desde el versículo 1 para que tengas un marco referencial. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Si tú notas, una característica de los árboles es que tienen un solo tronco. Pero Dios acá, el árbol de la vida, lo coloca de manera que el tronco se divide tanto para un lado como para el otro lado del río. Él es Dios, todopoderoso, claro que sí. Así que dice, en medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ahora voy a leerte acá, en lenguaje actual, en esta edición, el mismo versículo. Apocalipsis 22, 1, 2. Después el ángel me llevó hacia el interior de la ciudad y me mostró el río de la vida, que era claro como el cristal y que fluía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Desde el trono el agua corría suavemente por toda la ciudad y en medio de ella se encontraba el árbol de la vida, cuyo tronco se repartía a uno y a otro lado del río. Se me dijo que este árbol producía 12 diferentes clases de frutos al año. Daba un fruto nuevo cada mes y que tanto sus frutos como sus hojas
eran para la nutrición del pueblo de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Nos damos cuenta entonces? Allí está el árbol de la vida, en el paraíso de Dios. Y ese mismo árbol estuvo acá, en el Edén, y que fue trasladado después al cielo. Los que podrán comer del fruto del árbol de la vida son mencionados aquí también, en Apocalipsis 22:14. Leamos. Yo lo voy a leer en 2 versiones. No sé cuál versión tengas tú en tu casa. Dice las Sagradas Escrituras, Reina Valera, versículo 14. Bienaventurados los que guarden sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Gloria al Señor. Así que no es en vano que tú llegues cada día delante de Dios, delante del Eterno, para pedir nuevas fuerzas, ánimo, coraje para resistir la tentación, para respetar la santa ley de Dios que es eterna, pura, buena y justa, escrita, la única parte de las Sagradas Escrituras escrita con el dedo del Eterno. De ahí todo lo demás fue dado en visión, inspirado. Pero la ley de Dios, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dice el Altísimo, no pasará. Ahora veamos aquí, en esta versión que les estoy leyendo, el mismo versículo, Apocalipsis 22:14. Rezan las Sagradas Escrituras. Benditos son los que lavaron sus vestidos en mi sangre y han vivido de acuerdo a mis mandamientos. Esto es lo que les dará derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Bendito sea el Señor. Así que, amado, amada, cobra ánimos. Recordemos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé si tú estás gustando de los frutos de la vida, que es Jesucristo mismo, su palabra. Te invito a hacerlo. Hay promesas maravillosas. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, para que su derecho sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la santa ciudad. ¿Tú has pensado ya comer del árbol de la vida? ¿El árbol de la vida para qué sirve? Quiere decir entonces que el ser humano no es eterno. Esto de reencarnarte no es bíblico. O de que naces en otra persona o en otro tiempo, no es bíblico. La palabra de Dios dice que debemos de depender de Él. Separados de Cristo, del tronco, nada eres tú, nada soy yo. Comer del fruto es una promesa hecha a los vencedores, a las vencedoras, a los que se enamoren de Cristo, a los que disfruten el primer amor. Dije ya en la sesión anterior, si tú hoy por hoy ya no te gozas, ya no disfrutas, ya no piensas en Cristo, ya no lo anhelas, hoy es el momento de volverte a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación para ti. Si hoy oyes la voz del Espíritu Santo tocando a tu puerta, llamándote, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes la voz de Dios y abres tu entendimiento, rindes tu vida a Cristo, Él promete entrar a tu vida, llenarte de vida. Apocalipsis 2:7. Después de la caída del ser humano, se les prohibió entrar en el jardín. Esto significa que el fruto del árbol de la vida, número 1, preservaba la inmortalidad. Esas eran sus funciones, ¿verdad? Preservar la inmortalidad. Hacer crecer en estatura a los redimidos. Dice la sierva de Dios, Elena de White, en la tierra nueva, los redimidos crecerán a la estatura original. En otras palabras, el árbol de la vida sirve para preservar la vida y posee propiedades curativas. Sirve para volver a la estatura original perdida. Como dijimos, cuando Adán y Eva fueron creados, fueron
creados perfectos, a la imagen de Dios, con grandes habilidades y destrezas. A medida el tiempo va pasando, el ser humano va perdiendo habilidades, destrezas. Y aunque se ha descubierto que el cerebro es flexible, ¿verdad? Que es plástico y que se pueden inclusive renovar, mejorar muchas neuronas, la esencia del ser humano ha ido decayendo. Así que necesitamos crecer, necesitamos llegar a la estatura de lo que Dios quiere en tu vida y en la mía. Entonces, los que hayan guardado los mandamientos de Dios por amor a Cristo, no para ser salvos, sino porque ya son salvos, como Dios lo dice, respiran llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de perfecta obra de creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que todo el planeta Tierra había llegado a ser si el ser humano hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Efesios 4:13. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dirás tú, pero usted está hablando de varíos. Bueno, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Y si la palabra de Dios lo dice, hay que creerlo. ¿Quiénes somos nosotros para objetar la palabra del Altísimo, la palabra del Eterno, del Todopoderoso? No somos nada, ¿verdad? Mucho menos para desafiar la palabra de Dios y quitarle lo que a nosotros no nos gusta y ponerle lo que a nosotros nos gusta. Mucho cuidado, ¿verdad? Con esa actitud. El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos y por sus hijas. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol, reconocían su dependencia de Dios. Cuando tú comes la palabra de vida, cuando tú comes a Cristo, lo gustas cada día, entonces viene la protección también a tu vida. Tu vida es preservada. Y aunque tengas que morir aquí, la muerte que fue por consecuencia del pecado, Dios te da la esperanza de la vida eterna. Y te va haciendo crecer a la estatura de lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Bendito sea el Señor. En el jardín del Edén, el árbol de vida poseía esas virtudes. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto para la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Leamos allí en Génesis capítulo 3, versículos 21 y 24. Si tú tienes allí una versión de la Reina Valera, léelo. Yo lo voy a leer ahora en la versión de lenguaje actual. Allí en Génesis capítulo 3, leamos el versículo 21 al 24. Reza las Sagradas Escrituras. Pero Dios no ejecutó la sentencia aquel día. ¿Cuál sentencia? Allí cuando Adán y Eva, ¿verdad? Dios los busca. Y ninguno de ellos se hace cargo de lo que han hecho. Y da el resultado de las acciones para cada uno. Para Adán, para Eva y para la serpiente. Eso es lo que está antes del versículo 21. Reza. Pero Dios no ejecutó la sentencia aquel día cuando les dijo van a morir. Antes bien les dijo que habían planeado salvarlos. Adán debía sacrificar un cordero como símbolo de aquel que vendría y moriría en su lugar. Dios tomó entonces la piel del cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Luego le dio a su hijo. El hombre le dijo a su hijo, ¿quién? Dios el Padre, hablando con Dios el Hijo. Le dice, el hombre era como nosotros. Era, porque ya en este momento habían pecado, pero ha cambiado. Ahora conoce el bien y el mal, así que está infectado con el pecado. Si lo dejamos en el jardín y sigue comiendo del árbol de la vida, nunca morirá.
y él y sus descendientes vivirán en pecado por siempre. No podemos permitir que eso suceda. Así que Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén para que labraran la tierra. Allí vivirían y trabajarían hasta que murieran. Y cerca del jardín, Dios mismo colocó ángeles cuyos destellos de luz lucían como espadas de fuego, de modo que nadie comiera otra vez del árbol de la vida. ¿Te das cuenta? Así que allí en Génesis encontramos cuál fue la razón por la que Dios tuvo que llevarse el jardín del Edén, tuvo que llevarse el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si no, el pecado se hubiera eternalizado. Imagínate tú, amado que me escuchas, apreciada, que toda la vida estuviéramos sufriendo con un cáncer, llorando y tú escuchando los gemidos y el llanto y los gritos de tus amados que están sufriendo por un cáncer. ¿Cómo sería la vida? Que, imagínate, que tú estuvieras con un problema en tu columna y que toda la vida vivieras eternamente quejándote. ¿Cómo estuviera el planeta Tierra? Acuérdate, Dios le dio al ser humano la facultad de procrear. ¿Cómo estuviéramos aquí en el planeta Tierra? De alguna manera, en su grande e infinito amor, Dios muestra su misericordia para con nosotros. Allá en el cielo ya no habrá más muerte ni dolor, ni enfermedad. Ya no tendrás que estar llorando allí en secreto porque tu hijo está muriendo. Ya no tendrás que añorar a tu madre ni a tu padre porque lo volverás a encontrar. Podés abrazar a tus amados y a tus amadas que un día tú perdiste. Ya no habrá más memoria de todo este sufrimiento. Bendito sea el Señor. Por medio de la redención comprada por la sangre del Cordero, aún tú y yo podemos comer de su vivificante fruto aquí en la tierra. En Él, es decir, en Jesucristo, está la vida. Y la vida es la luz del ser humano. San Juan 6:57. El agricultor celestial escribe, la sierva de Dios, Elena de White, trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado. Pero sus ramas cuelgan sobre la muralla hacia nuestro mundo, hacia este mundo caído, tenebroso. Por medio de la redención comprada por la sangre bendita de Cristo Jesús, aleluya, aún podemos comer de su vivificante fruto. Quiero terminar, si me lo permites, leyendo nuevamente Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Nos dice la santa palabra del Eterno. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Si tienes oído para oír, entonces escucha lo que el Espíritu Santo te dice hoy. A quienes se enamoren nuevamente de mí, es decir, recuperen su primer amor, les daré el derecho a comer del árbol de la vida, el mismo que estuvo en el jardín del Edén, pero que ahora está en el paraíso de Dios. Es una linda promesa. Y hoy quiero terminar recalcando estas benditas palabras. Tú tienes el derecho a comer del árbol de la vida, pero tienes que recuperar nuevamente a Cristo. Lo has perdido. Allá como María y José, ¿verdad? Cuando fueron a adorar a Jerusalén, iban con toda la multitud caminando y todos iban alegres allí, ¿verdad? Contentos, me imagino que hasta cantando, porque iba la congregación, había venido la congregación a adorar, pero habían perdido a Jesús. De repente se dieron cuenta que sí, estaban en la congregación allí, en la iglesia, pero habían perdido a Jesús. Vengamos a Cristo humildemente cada día. Recuperemos fuerzas en Él, porque Él mismo es el árbol de la vida. Él mismo es la vida. Y Él quiere entrar a tu corazón.
¿Se lo vas a permitir? Abre tu entendimiento. ¿Qué más te da en este mundo? Ya has probado de todo. Quizás estás a punto de morir, a punto de alcanzar el éxtasis, el éxito, pero te vas a encontrar en un momento de tu vida completamente vacío, muerto, muerta totalmente. Ven a Cristo Jesús. Es el único que puede impartir vida por la única razón que Él mismo es la vida. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos aquí en una próxima oportunidad. Amén.